Hola, hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Mi nombre es Rosaura Montón, soy candidata a primera secretaria por OP Derecho. Y nada, primero agradecerles a ustedes por haber venido y a nuestros disertantes también por participar en esta charla. Y ahora los dejo con la primera secretaria, Abril. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, ya la bienvenida se las dio mi compañera. Les quería agradecer a todos por la presencia y más que nada a los disertantes que estaban muy entusiasmados y lo venimos organizando hace un montón. No sé qué más decir en realidad más que agradecimientos a todos los que vinieron y más que nada a ellos que lo venimos organizando hace mucho, mucho tiempo. Así que por la predisposición, por el entusiasmo, por las ideas. La verdad que era una charla que la quería hacer hace un montón. Y estoy muy feliz de que se realice con disertantes tan profesionales, excelentes, increíbles. Así que muchas, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha, hace movimiento el Meet? Sí. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a OP Derecho por la invitación a esta actividad, que es muy interesante. Estoy muy agradecido. Francamente, creo que se han equivocado. No sé qué hago acá. Está por empezar el Mundial y ustedes han visto ahora que todo es fútbol. Entonces, esto es como si hubiesen organizado un triangular con España, Alemania y yo soy la selección de San Marino. El arquero hace de defensa, hace de técnico. Pero bueno, estamos acá con dos disertantes que les quiero mencionar dos cualidades de ambos a título de presentación que me tomo el atrevimiento de hacer para que ustedes entiendan de qué les voy a hablar yo. Me acompaña Alejandro Poquet y Dante Vega. Ellos son abogados, son doctores en Derecho. Que sean doctores en Derecho tiene un plusvalor porque son personas que además tienen metodología para investigar los fenómenos de la realidad, son profesores y además son personas que tienen mucha práctica en la vivencia diaria, ¿no? En el mundo de la academia no existe esto, o unos académicos que nunca pisó tribunales, o el que pisó tribunales nunca hizo un doctorado. Pero nosotros en Argentina tenemos ciertas personalidades extrañas, como las dos personas que me acompañan, que aparte de ser grandes académicos, son además personas que tienen mucha experiencia en la práctica diaria. Alejandro Poquet, desde la criminología, ha sido asesor de gobiernos provinciales y de organismos de distinta naturaleza, y Dante Vega como jefe de la Unidad Fiscal Mendoza, como encargado de llevar adelante la política criminal y además como uno de los fiscales de los juicios más importantes de los últimos años en nuestra provincia. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo no puedo predicar nada de eso sobre mí. Entonces, lo que pensé es lo siguiente. Tenemos un proyecto de Código Penal que ronda los 900 artículos. ¿Se imaginan si el profesor de Penal 2 no cambia la forma de evaluar? No lo aprende más a la materia. 6 meses estudiando, son 318 páginas, pero le mandamos saludos al profesor de Penal 2, si no nos ofenda. Lo que pensé es en ustedes, que son quienes van a ejercer el derecho con estas nuevas realidades, estas nuevas reformas. Y lo que le propuse a la inteligencia artificial fue que, porque ustedes saben que ahora ustedes pueden usar inteligencia artificial, pero el gran desafío que tienen es ser ingenieros e ingenieras de prompts. ¿Qué es esto? Como abogados y abogadas en el futuro y estudiantes, lo que tienen que aprender es cómo guiar a la inteligencia artificial para poder obtener un determinado resultado. No le pueden preguntar quién ganó la Segunda Guerra Mundial, eso se lo preguntan a Google. Lo que le tienen que preguntar son cuáles fueron las condiciones sociopolíticos, históricos que llevaron a que una parte ganara la guerra, y así van conduciendo y eso es lo que se les va a evaluar. Aprovechando eso, y que tengo a dos personalidades del derecho penal a mi lado, lo que pensé fue armar un prompt que estuviera pensado en ustedes y en el auditorio. Es decir, cargué el proyecto de Código Penal y lo que le expliqué es que se pusiera en el rol de un profesor de Derecho Penal, un profesor de Criminología, un experto en comunicación universitaria, que tuviera en cuenta quién era el público, que combinara las cuestiones de academia con práctica, que hiciera un estudio de puntos negativos y puntos positivos, un bonus track si existe o no afectación de posibles afectaciones a derechos humanos con la implementación del nuevo código, consecuencias. Es un prompt muy largo, de hecho es tan largo que yo solamente seleccioné una parte, de manera que lo que yo le voy a decir
no es lo que yo pienso del código, sino lo que una inteligencia artificial prompteada, por decirlo de alguna manera, con criterios objetivos, ha dicho sobre cuáles son los 5 puntos más positivos y los 5 puntos más negativos, y lo ha pensado en la lógica de que ustedes son estudiantes de grado, de que hay un criminólogo, un fiscal general sentado al lado mío y 2 profesores de Derecho Penal. Esa es la estructura que ha volcado en este dictamen, que después se lo voy a dejar, por supuesto, a quien le interese. Es largo, yo voy a hacer algunas consideraciones simplemente muy cortas para ajustarme al tiempo. Brevemente, ¿cuáles son la mirada combinada de Derecho Penal y Criminología? Ha establecido que hay 5 puntos positivos. Se los voy a decir muy brevemente. El primer punto es la modernización frente a las nuevas formas de criminalidad. Nosotros tenemos un código y múltiples normas que regulan cuestiones de problemática penal, pero que es un código analógico, no está preparado ni pensado para resolver cuestiones de problemática penal digital. Desde esa perspectiva, ustedes van a encontrar un montón de artículos y de nociones. La noción de violencia digital, la inteligencia artificial como medio comisivo. Entonces, un primer punto positivo es la modernización frente a las nuevas formas de la criminalidad. Como les digo, esto tiene muchos detalles, se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Yo simplemente lo voy a enunciar muy por encima para que después hablen los expositores y podamos charlar entre nosotros. Reconoce entonces que el delito cambió de estructura desde la perspectiva criminológica y hoy gran parte de la criminalidad opera mediante la tecnología. El segundo punto es la sistematización y la reorganización del código. Les pongo un ejemplo, solamente desde la perspectiva de los delitos federales, la gran mayoría de los delitos federales no están en el Código Penal, sino que están regulados en leyes especiales. Narcocriminalidad, el Código Aduanero, se me ocurre otro, pero hay varios casos, delitos aeronáuticos, que están regulados en normas que orbitan al Código Penal. Lo que hace este código, y ese es el punto, es mejorar la claridad normativa al sistematizarlo todo en un solo texto. Estamos hablando de un texto de 902 artículos. El Código Penal, la parte general, hoy tiene 77, este tiene 132. Por supuesto, esto genera un gran aumento normativo propio de la sistematización. Tercer aspecto positivo, incorpora y consolida la responsabilidad penal empresarial. Es otro de los puntos en donde está disperso la responsabilidad penal empresarial en una norma complementaria al Código Penal, que no forma parte en este momento del Código Penal, y que está más que nada pensado en delitos de corrupción, que establece una serie de penas, pero la ley actual, el código, este proyecto que se pretende implementar, apunta la responsabilidad penal empresarial a los delitos económicos, a la criminalidad organizada, incorpora los delitos financieros, pero principalmente, y como punto importante, los delitos ambientales. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial entiende que se moderniza el tratamiento de los delitos económicos aplicables y atribuidos a responsabilidad penal empresarial. Porque entiende desde la perspectiva criminológica que hay una asimetría entre la persecución criminal del ciudadano a pie en relación con las grandes empresas. Eso lo pone como ejemplo de por qué considera que es un punto positivo, que se amplíe el espectro de delitos imputable a una persona jurídica. Cuarto, vean, y les adelanto, que muchos de los temas que son aspectos positivos se terminan transformando como contrapartida en aspectos a criticar del código, del proyecto de código. Mayor atención a víctimas de seguridad sociojudicial, incorpora el Código Penal muchos de los derechos que están hoy en la Ley de Atención a las Víctimas, la Ley 27.372, y agrega algunos conceptos, por ejemplo, el seguimiento sociojudicial, que es el seguimiento que se le hace a una persona condenada en relación con el delito que cometió por el término de 3 años, para que no se acerque más, por ejemplo, a la persona que fue víctima del delito en una determinada cantidad de delitos que están expresados en el código. El código, en ese sentido, es bastante difícil de leer, eso a título personal, es muy largo y los artículos son muy engorrosos. Quinto, reconoce expresamente la violencia de odio y la discriminación. Si ustedes analizan, como profesor de esto se lo digo de Derecho Internacional y de Derechos Humanos, el principal, todos los grandes flagelos sistemáticos se han ido modernizando de alguna manera. Lo que antes era la tortura física, hoy es la tortura psicológica. Hoy son torturas sin huellas, físicas evidentes para la investigación. Pero el principal problema que vive hoy el desafío del derecho internacional de los derechos humanos en función del derecho penal son las nuevas formas de discriminación solapadas
estamos cometiendo delitos o afectación a la responsabilidad internacional del Estado frente a cuestiones que están muy bien disimuladas normativamente. Por ejemplo, la discriminación estructural. No tenemos una norma que prohíbe que una persona no ingrese al país por su nacionalidad, pero sí, cuando aplicamos inteligencia artificial, pensada, por ejemplo, en algoritmos de seguridad ciudadana, su nacionalidad lo va a presentar como un perfil peligroso. Esto lo digo yo, no está en el informe. Es un ejemplo de las nuevas formas de discriminación solapadas. Y el discurso de odio, que bajo el prisma de yo tengo derecho a decir cualquier cosa, libertad de expresión, estamos viviendo hoy en una situación muy compleja a través de redes sociales de incitación a violencia colectiva frente a grupos vulnerables. De esta perspectiva, la regulación específica del discurso de odio, que hoy no existe en el Código Penal, existen unas figuras que el problema es la pena que tienen, que es muy baja, lo ve como un punto positivo por la protección de los grupos vulnerables y el reconocimiento de la violencia discriminatoria que está de alguna manera semi-institucionalizada. Desde esa perspectiva serían los 5 puntos que veo positivos. ¿Cuáles son los 5 puntos negativos? Van a ver que muchos son contrapartidas de los positivos. El primero, el riesgo de expansión excesiva del poder punitivo. Hay una gran cantidad de herramientas de control sobre las personas, una tendencia a que todos los delitos aumenten las penas, una tendencia a que todos los delitos tengan figuras agravadas. Desde esa perspectiva puede aumentar el encarcelamiento, incrementar la capacidad de intervención estatal y favorecer la sobrecriminalización. Advierte esta inteligencia artificial que lo que es positivo, por ejemplo, el establecimiento de la noción de violencia digital, puede ser negativo por la apertura de este concepto que pueda llevar a una excesiva intervención estatal en la determinación de qué es permitido decir y qué no es permitido decir. El segundo, el exceso de confianza en el endurecimiento penal. Como les digo, esto está analizado por una inteligencia artificial que ve que en la redacción y en la tipología de redacción hay una fuerte impronta de una confianza del redactor en que en el incremento de las penas y en el establecimiento de una mayor cantidad de agravantes va a residir un mejor enfrentamiento de los conflictos criminales. Dice, puede fortalecer un modelo simbólico mostrando dureza. Fíjense, lo está diciendo una inteligencia artificial sobre la base de la lectura de un texto, no lo estoy diciendo yo. Entre comillas, se pretende mostrar dureza, pero sin resolver problemas estructurales. La consecuencia práctica, dice el informe, más personas presas en un sistema penitenciario colapsado. Tercero, ambigüedad de figuras vinculadas con violencia digital y discursiva. Esto que le decía de la violencia digital, el ciberodio, detrás de la necesidad de proteger estos delitos, una mayor intervención estatal en cierre de cuentas, persecución a disidentes políticos y todo lo que ocurre en algunos contextos de inteligencia artificial y que se está viviendo en algunos países de Europa, por ejemplo. ¿Qué puede pasar con esto? Las figuras excesivamente abiertas pueden afectar la libertad de expresión, pueden habilitar interpretaciones expansivas y una discrecionalidad judicial ilimitada. Cuarto, falta una verdadera política criminal integral. Le preocupa a la inteligencia artificial, con todos estos elementos que le cargamos para la lectura del proyecto, que a todo esto el análisis lo hizo en 17 segundos, lo hubiese estado un año. El proyecto de reforma del Código Penal dice no necesariamente impacta en la reforma del sistema penal. Entonces, no alcanza con modificar delitos y no penas, sino mejorar las investigaciones, las políticas sociales, la prevención, los recursos judiciales, las reformas penitenciarias. Y uno de los puntos que le llama la atención, a ver si le suena, es la política penal frente a criminalidad de menores de edad. Entonces dice el delito, el aumento de la pena, la agravante, pero sobre todo la imposición de una pena a un menor de edad, bajando la edad de imputabilidad, no resuelve el delito, sino, y está probado, lo dice aparte textualmente, que está probado si no hay una estructura previa de discusión sobre, por ejemplo, el tratamiento de fenómenos previos al delito. Quinto, y con esto cierro, la posible profundización de la selectividad penal. Dice, el proyecto incorpora herramientas contra la criminalidad compleja, pero hay riesgo de que el sistema continúe aplicándose principalmente a sectores vulnerables. ¿Sí? El sistema penal argentino castiga mucho la criminalidad precaria y se retrae mucho frente a la criminalidad organizada. Eso no ve que vaya a cambiar, que no hay ningún elemento que permita pensar en un cambio en el proyecto de código que se está discutiendo.
El riesgo práctico. Aumentan los presos por microcriminalidad, mientras grandes estructuras económicas mantienen la capacidad de evasión. Hay una conclusión general que se las dejo para la lectura, y finalmente el bonus track de la pregunta es: si lee que el articulado puede generar afectaciones a los derechos humanos, de esto desde el contexto de la responsabilidad internacional del Estado. Brevemente, el derecho penal y los derechos humanos tienen una relación positiva y negativa. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos impacta en el derecho penal en un sentido negativo, diciéndole, mire, ciertas conductas no pueden ser criminalizadas, y en un aspecto positivo, ciertas conductas deben ser investigadas. Esa es la relación que existe entre derechos humanos y derecho penal, en grandes rasgos. A partir de ahí uno puede ver la preservación de las garantías del debido proceso, etcétera, pero los dos grandes imperativos son haga y no haga. La preocupación que tiene el informe es el riesgo de afectación del principio de legalidad en muchos de los delitos que están en el código, por la ampliación de los conceptos, y es muy recurrente con el concepto de violencia digital y con el concepto de ciberodio. Encuentra como riesgo también una dicotomía entre la libertad de expresión y el derecho penal que se resuelva por la discrecionalidad judicial a favor del derecho penal. Una expansión del control estatal y de la vigilancia a través de la permisión, de los permisos de monitoreo, control y revisiones periódicas en las personas. Y la sobrepoblación carcelaria y el aumento punitivo. Y, como última conclusión que llega, un derecho penal simbólico y un populismo punitivo. Desde el derecho internacional contemporáneo hay una creciente preocupación en cuanto a los discursos de ciertos sectores del poder que tienden a, como una suerte de campaña a favor de la eliminación del delito y la disminución del delito, decir a la sociedad, si yo endurezco la pena o si yo no le permito a una persona salir antes de que cumpla su pena, con esto yo tengo un efecto positivo. Eso puede ser constitucionalmente válido, puede pasar un control de constitucionalidad, pero no pasa un control de convencionalidad, porque la agenda hoy en el derecho internacional está puesto en tener cuidado en estas cuestiones que bajo el prisma de la legalidad generan múltiples violaciones a los derechos humanos. Tiene mucho más, son 10 puntos. Yo no quiero robarle más tiempo a mis distinguidos colegas del panel, se los dejo para que lo lean y lo tengan para el análisis, y les agradezco que me hayan escuchado durante estos minutos a las 2 de la tarde en Mendoza. Gracias. Hola, hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi agradecimiento, Abril, por la invitación. Es un gusto estar acá charlando con ustedes de un tema siempre polémico, siempre actual, que es reforma penal sí, reforma penal no. Yo le voy a dar un poco de enfoque histórico, porque hay un fenómeno que me llama la atención, que eso se los voy a contar al final, una vez que haga un recuento de cómo se origina el proceso de reforma penal en nuestro país, que tiene origen en el siglo XIX. Después de la Organización Nacional, se le encarga a una persona que se llamaba Carlos Tejedor, que venía más de la política que del derecho, que redactar un código penal, porque una vez sancionada la Constitución Nacional, la justicia penal se regía por las leyes de Indias. O sea, todavía no se sancionaba un código. La particularidad de este proyecto es que no lo sanciona el Congreso como tal, sino que lo adoptan la mayoría de las provincias. Entonces, hay una situación de confusión. La mayoría de las provincias adoptan, como no se había sancionado el Congreso, el Código Penal, adoptan este texto como código, y la Nación no lo hace. Luego, en la década del 80 lo hace, y ahí hay después de la sanción del primer código, una serie de reformas hasta que se decide sancionar un código nuevo.
estamos a principios del siglo XX, se remite, se le encarga a otra persona la confección de un código. Esta persona lo somete a consideración de estudiosos, de jueces, de profesores de derecho y elabora un proyecto. Lo remite a la Cámara de Diputados, entra por ahí. La persona se llama Rodolfo Moreno, hijo. La Cámara de Diputados lo sanciona libro cerrado en 1917. ¿Y qué es lo que esto está está en todos los libros de historia de derecho penal? Incluso ustedes lo pueden haber estudiado cuando repasaron la parte histórica de la materia, pero lo que les quiero señalar es lo siguiente. Entre la sanción del código en 1917 por la Cámara de Diputados a la sanción por el Senado pasan 4 años. En esos 4 años, la prensa del país se encarga, fundamentalmente el diario más importante que tenía la Nación en ese momento, que es el diario La Nación, el diario que actualmente existe, ya en esa época ya era el diario más importante del país, enfatiza sobre la necesidad de sancionar el código en distintos editoriales y con un sentido progresista. O sea, la sanción del código, según el diario de La Nación, era necesaria porque prohibía, evitaba la pena de muerte, no abogaba por la pena de muerte este diario. Y el código, el anterior tampoco, pero era importante la sanción de un nuevo código que confirmara que Argentina no consagraba la pena de muerte. También abogaba el diario por la condena condicional, las condenas de corta duración, y la posibilidad de dejarla condicionalmente, no hacerla efectiva. Por ejemplo, una pena de 1 año, 2 años de prisión, la posibilidad de dejarla en forma condicional. La posibilidad de conceder la libertad condicional a los penados, a todos, con una postura resocializadora. Sostenía el diario de La Nación, mire, todo penado por cualquier delito debe tener la posibilidad de demostrar que puede reinsertarse en la sociedad antes de que cumpla la pena. Y también postulaba el diario un régimen de reincidencia que fuera acorde al delito cometido y que le diera la posibilidad a las personas de reinsertarse a la sociedad sin necesidad de que el delito cometido anteriormente y la pena sufrida anteriormente evitaran que la persona se reinsertara. Este era el estado de discusión cuando se sancionó el Código Penal argentino, que aún rige hoy. Entre 1917, la Cámara de Senadores lo sanciona en 1921, es ley a partir de 1922, y Argentina no ha sido capaz, la democracia argentina no ha sido capaz de modificar el código. ¿Hace falta modificar un código? Y bueno, ahí hay muchos puntos que leyó Andrés que sí, que llevan a la afirmativa. ¿Es importante contar con un código moderno? Sí, pero no a cualquier costo. O sea, me llamó la atención que la Nación recogiera en la necesidad del debate penal, que instara a los legisladores a que trataran el código que ya había aprobado la Cámara de Diputados, y que lo hiciera con estos parámetros, no endureciendo la pena, endureciendo la reincidencia, no a la libertad condicional, no a la condena ejecutiva, no, sino postulándola, defendiéndola y sobre todo la pena de muerte, no a la pena de muerte. Bien, el Código Penal argentino, que no ha sido reemplazado, tiene más de 900 reformas,
y solamente fue reemplazado más o menos extensamente, no en su totalidad, en 2 oportunidades a lo largo del siglo pasado. La primera, durante la penúltima dictadura militar, en base a un anteproyecto elaborado por un jurista importante argentino llamado Sebastián Soler, que elaboró un anteproyecto y luego lo toma la dictadura de Onganía y sanciona, entre comillas, las dictaduras no sancionan nada, pero sanciona una ley, entre comillas, es una característica de la dictadura de la penúltima dictadura militar, que empezó a llamar a las normas leyes para confundir, ¿no? O sea, antes se llamaban decretos leyes, pero a partir de la dictadura de la penúltima dictadura de Onganía Levington Lanuse, empezaron a poner leyes para que no fuera clara la distinción. A ver, una ley es emanada en Congreso, no una dictadura. Y lo lograron, lograron confundir al punto tal que, por ejemplo, hoy rige en el procedimiento administrativo una ley de esa dictadura que decimos rige una ley y no es tal. Y durante mucho tiempo en el derecho civil rigió una ley que era la ley 17.711, que no era ley, etc. Bueno, aquí sancionan otra ley de reforma del Código Penal que abarca más de 100 artículos, que está en base al proyecto de Soler, y ¿qué ocurre con las normas que sanciona una dictadura? Cuando se restablece la democracia, una de las primeras medidas, si no la primera medida que toma la democracia, es dejar sin efecto las normas penales sancionadas por la dictadura. Pero ya es el primer antecedente de reforma importante del Código Penal, el de 1921, lo toma una dictadura militar. Luego, el segundo, lo tomará la última dictadura militar, que hace lo mismo, con un proyecto que no se sabe bien quién lo elaboró, sanciona una norma más severa que la anterior. Incorpora la pena de muerte. Hay una particularidad, la ley sancionada por la última dictadura, la ley de reforma del Código Penal, incorpora la pena de muerte, pero no hubo un solo caso de pena de muerte legal dictada en el país. Todas las muertes ordenadas por la dictadura fueron extralegales, ¿no? Clandestinas, en centros clandestinos, luego del secuestro, la tortura y la desaparición y la ejecución de personas. Entonces, pero estaba la pena incorporada en el código, y tanto la anterior reforma como esta reforma de la última dictadura represivizan el código, aumentan las penas. Uno de los puntos que decías vos, Andrés, recién, que señala la inteligencia artificial. Toda reforma penal lo encaran la dictadura, y ustedes dirán, bueno, una reforma penal que lo encara la dictadura es represiva por esencia, sí, pero el punto que yo les quiero señalar es cómo la democracia argentina no fue capaz de reformular el Código Penal, no es capaz de reformular el Código Penal, y quedan estas dos reformas, no totales, pero de gran porte en su articulado, flotando en la historia legislativa argentina, represivizando el código proveniente de las dictaduras. Esto, de alguna manera, para mí, contribuye al estado de cosas que tenemos actualmente, en el que, a diferencia de lo que ocurría en 1921, cuando el principal diario del país editorializaba y le informaba a la gente y destacaba la necesidad de una discusión democrática del Código Penal, hoy en día existe un proyecto que tiene 903 artículos, que no sabemos dónde está, en qué consiste, de dónde sacarlo, no es público, la prensa no se ocupa de esto, lo conocemos de mentas.
sabemos que es voluminoso, sabemos que ocupa gran cantidad de artículos. A ver, que tenga un código. Los códigos nacieron en el siglo XIX para dar seguridad jurídica. Un código de 900 artículos, a mí eso me encrespa y no necesariamente, pero bueno, veamos a ver qué si sigue, lo que hay que fijarse es la política criminal que sigue, ¿no? Pero no la conocemos. No conocemos qué clase de delitos prevé o no, o cuáles ha dejado de prever, qué penas, si tiene una arquitectura de penas que es coherente o no. O sea, lo contrario al estado de cosas que teníamos hace 100 años. Entonces, hemos retrocedido y hemos retrocedido. ¿Ha sido capaz la democracia argentina de darnos un nuevo código o mantenemos el código con 900 reformas y bueno, lo seguimos manteniendo? Nos damos a nosotros el debate de tener un código, no lo damos porque a la sociedad parece que no le interesa. No le interesa. Y detrás de esto, con estas reformas parciales, hay introducción de institutos muy peligrosos para la convivencia democrática. Se ha endurecido el régimen de todo lo que pedía la nación a los legisladores de hace 100 años que tuvieran en cuenta, salvo la pena de muerte, que no la podemos incorporar por tratados internacionales, pero todo el resto, con la condena condicional, se tiende a dejarla de lado para imponer condenas efectivas, ¿no? O sea, se impone la primer condena condicional por un delito menor y luego es como si el sistema penal estuviera esperando que la persona delinque otra vez para imponer una pena efectiva. La libertad condicional está cada vez más limitada y la excluyen de determinados delitos. La reincidencia pasó de ser una reincidencia ficta, uno de los logros de la democracia, del último restablecimiento democrático, una reincidencia que tenía en cuenta la pena efectivamente cumplida, a ser una reincidencia real, que se llama, a que la reincidencia sea solamente contar con una pena anterior dictada. O sea, un retroceso en materia penal que no está acompañado por una reforma del Código seria como la que tuvimos hace 100 años y todavía no somos capaces de repetir. Eso les quería contar, que es lo que enseña la historia argentina. Gracias. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá, les agradezco. Un gusto para mí también estar con dos amigos como Andrés y Dante, de los cuales no solo soy amigo, sino que he aprendido muchas, pero muchas cosas, y es bueno reconocerlo. Así que me siento bastante cómodo en esta charla, en este conversatorio que han armado ustedes. Primero quiero contarles que celebro, que admiro de alguna manera, la ironía del título de esta charla. No sé si fue Abril fue, bueno, y se fue. Tira el título gancho y se va. Y me dio cierta gracia también. El que las hace, las paga. ¿Me escuchan bien ahí? Proyecto de Código Penal. El que las hace, no las paga. Ahí está la ironía de Abril. No las paga. Y hago un código penal o lo proyecto para no pagar. Es decir, yo hago un código penal para que se aplique a los otros. Mientras tanto, yo sigo haciendo de las mías.
Este es el primer tema que hay que ver, ¿no? Que tiene que ver con el poder punitivo, y con eso, con la necesidad que decía la IA y Dante de limitar, porque es pícaro, ¿no? Es como el tero. Chirra, emite chirridos y los huevos los pone en otro lado. Esto no es una ocurrencia mía, esto es una ley histórica y un sociólogo, Howard Becker, lo llamó de esta manera al título de esta charla. El chiflido del emprendedor moral. Grábenselo, porque esto es como si fuera una clase más. Tenemos que aprender de acá, tenemos que ir con la cabeza más abierta. El chiflido del emprendedor moral. El emprendedor moral, el exitoso, ¿no? El señor que tiene poder, chifla, pero chifla como el tero, chifla acá para que se les aplique a ustedes este código, mientras yo estoy en otro lado y sigo haciendo de las mías. ¿Está claro? Eso es muy genérico, pero esto es contexto, esto es estructura, esto es poder. El derecho está relacionado con esto, lo tienen que tener bien en claro, porque después nos metemos en los artículos, en los incisos y nos perdemos estos puntos de partida. ¿Está? Entonces, yo voy a hablar un poquito acá de este chiflido, de este engaño, de esta distracción, de esta puesta en escena, de esta teatralización. 900 y pico artículos. Es una puesta en escena. Y me critican a mí por hacer una obra de teatro y que pongo en escena. Y ellos, la mía es chiquitita, ellos hacen una puesta en escena de 900 artículos y más. ¿Está claro? Entonces yo voy a ver, porque tiene además que ver un poquito con la ética y la estética, es un tema que vengo trabajando y que tiene mucho que ver con las formas. El año pasado acá, en una de estas aulas, en agosto, comienzo criminología y les dije a las alumnas que cursan conmigo, guarda, año pasado, año de elecciones, tengan cuidado, les pido por favor atención cívica, fíjense cómo empiezan a aparecer los candidatos, cómo empiezan a subir el tono de voz, tono castrense, cómo cambian la cara. No, antes se dejan de reír, se ponen serios, adustos, rostros agrios y van a empezar a pedir más pena, van a obstaculizar la libertad, bajar la edad de imputabilidad, va a pasar todo eso. Principios de octubre sale este mamotreto en el sentido, todavía no lo estoy criticando, pero mamotreto en el sentido de algo grande, ¿no? Porque el 26 de octubre, ¿qué era? Las elecciones de medio término, diputados y senadores. Fíjense, es una puesta en escena. Sale al principio de octubre, nadie puede leer eso, como decía Dante, no va o se esconde, o si me lo da, yo necesito, como decía Andrés, un año para leerlo, para entenderlo. Entonces está como una Biblia, ¿no? Bien, y esa es una gran puesta en escena. ¿Y dónde se hace ese teatro? ¿Lo recuerdan? Recuerda, es muy importante la estética, es muy importante, no es escribir poemas, el otoño, la primavera, es político. Se hace en el complejo penitenciario federal número 1 de Ezeiza. ¿Le gustó? Presentan un código, lo dijo Dante rápido, pero lo dijo muy bien, es para limitar el poder, para establecer responsabilidades, para delimitar, también responsabilidades individuales, obviamente, pero es una cosa, ¿saben dónde lo hicieron? En la cárcel. ¿Qué significa? No hace falta un semiólogo, no hace falta ser muy inteligente para ver, presento el código en las rejas, fíjense, googleenlo, yo lo miré varias veces porque escribí un artículo, las rejas libertarias. ¿Cómo puede ser tan libertario y llamar tanto las rejas? Por Dios, ¿qué nos está pasando? ¿O qué le está pasando a ellos en este caso? ¿Y qué nos pasa a nosotros que no lo podemos derrotar y nos ganan abrumadoramente? Algo también nos pasa, pero nos pasa algo diferente. Entonces habla el presidente y la ministra de Seguridad en ese entonces y todas las rejas de atrás. ¿No? Parecen dos presos pidiendo, si uno le saca el volumen, pero fíjense la puesta en escena.
Fíjense el chiflido de Becker. Fíjense, llaman la atención, no sé qué, es más, con respecto a la investidura, el presidente no sabe qué carajo le pusieron ahí enfrente, porque no lo sabemos nosotros, o yo más o menos lo sé, porque me llevó mucho tiempo, pero él ahí ni lo sabía, se lo pusieron, pero lo importante es la reja, y lo importante es la cantidad, y lo importante es que salgo al lado de mi ministra de Seguridad. ¿Dónde estaba el ministro de Justicia? Esto es un tema de ministro de Justicia, enfrente, como ustedes, pero yo soy lo importante. ¿Cuál es el gesto, el mensaje, el símbolo? Creo que habló ahí la IA, habló algo de simbología. ¿Cuál es el símbolo? Porque Milei hablaba del orden. Claro que hay un orden. ¿Cuál es el orden de ellos? El orden que pretenden es el orden de la fuerza de seguridad. Ella tiene gendarmería, tiene las fuerzas penitenciarias, tiene la policía, la fuerza física al lado del presidente cuando largamos este código que tiene toda una tradición liberal, como la señaló Dante. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, ¿qué orden nos proponen? Un orden físico, un orden tecnológico, un orden de candados, de cerraduras, de pabellones, ¿no? de cámaras de vigilancia. Un código. Debería ser, como dijimos, un compendio de normas que obligan en distintas direcciones y que le ponen un límite al poder precisamente porque, como todo poder, hasta un profesor que tiene poder tiende a extralimitarse con respecto a los alumnos. Levanta un poquito, entonces hay que controlarlo. ¿Qué pasó? Que el código lo prostituyeron y lo convirtieron en un manual de carcelero. Es un manual de carcelero. O sea, los libertarios le cantan loas al encierro. Al encierro. Bien, quiero poner dos anécdotas porque me parece que lo hace más interesante el tema, no tan técnico. Hay dos personajes que nos llegan, porque esto fue principios de octubre, ¿no? Principios de octubre. Se larga esto, vamos a reformar las cosas que se dijeron, vamos a ver si las podemos decir ahora. Y aparecen un ministro de Defensa, que ahora es diputado nacional, es de Mendoza, que en esa época, por eso es importante el contexto. Yo siempre le digo a las alumnas, somos intelectuales. No es que seamos tan inteligentes, pero somos intelectuales. Estamos acá al Pepe, 2 de la tarde, acá, mientras todos los demás están trabajando. Entonces, aprovechemos. ¿Qué es el intelectual? El que lee entre líneas. El que ve entre líneas lo que el tachero no puede ver. No porque seamos más vivos, sino porque tenemos más tiempo. Entonces, miremos entre líneas todo esto que está pasando. Miremos entre líneas todo este mensaje. No, pero yo soy meleísta, no, pero yo soy de Cristina. Más allá de eso, miremos lo que está pasando. Miremos la estética de la ética, ¿no? La forma y el fondo. Viene este ex ministro de Defensa a inaugurar, no importa, una sede, creo que era un destacamento de Policía Federal. Se para, estaba parado, buen cuerpo, lo envidio, lindo cuerpo trabajado, pero lo envidio en serio esta vez, acá no hay ironía. Camisa slim, apretada, toda una imagen, ¿no? Bien apretado, el saco, parecía un marín norteamericano, un comando de élite, que también, bueno, se visten y caminan como las personas que admiran, ¿no? Toda esta cosa norteamericana trampista, y empieza a agitar los brazos. Los invito a que miren por YouTube, no les miento un ápice. Agita los brazos, ¿no? Y dice, vótenme, porque venían las elecciones del 26. Por eso el código, el proyecto, vótenme, porque voy a subir las penas. Me avergüenzan, escuchen, me avergüenzan las penas de 20 años de prisión. ¿Te avergüenzan 20 años? Porque no te lo aplicaron a vos o a tu hijo. 20 años le avergüenza. ¿Qué es lo que es esto, chicas? El chillido, la chiflada de Becker. Está chiflando, está distrayendo, nos está confundiendo. 20 años, y fíjense lo que dice. Para los mendocinos de verdad. Claro, aplaudimos todos, hasta yo tenía ganas de aplaudir, soy mendocino de verdad, vamos para allá, lo conozco, por ahí lo saludo, qué sé yo, estamos. Mendocino de verdad. ¿Qué es lo que es mendocino de verdad? Es la especie del género argentino de bien del presidente. Entonces, es el uno y el otro. Este código es para los otros,
para los mendocinos que no son de verdad, para los argentinos que no son de bien, le hace para los que no votaron a estos. ¿Vieron? Porque esto es sociología. Becker es un sociólogo. O sea, no es como nosotros que hablamos, tiramos teoría de la pena, ni sabemos si se aplican, pero este es un sociólogo que toca al enfermo y vio esta ley histórica, fáctica. Bueno, vamos al otro. José Luis Espert. Mano derecha del presidente. Hoy ha desaparecido, mano derecha del presidente. Hombre aguerrido, macho, áspero, no le teme miedo a nada cuando tiene poder, no le temía. Putin no tiene problema, no tenía pudor. En el Congreso, en facultades decía chorra, hija de chorra, ¿no? Narcotraficante, bala o cárcel, fíjense que spot. Bala o cárcel, con nosotros no se jode, bala o cárcel. Sobre todo para los chorros y narcotráfico. ¿Qué pasó? La vida, la vida. Dio la vuelta. Aparecieron $200.000 de Fred Machado, que bancaba la campaña, que no es solo de él. No voy a decir más nada porque se está investigando, pero nadie se lleva $200.000 solito cuando está en una estructura. Un equipo, como decía Andrés, que estamos jugando en equipo acá. O sea, de alguna manera sabemos, ¿no? Cosas. Los aviones privados de Fred Machado, narcotraficante, evasor y lavado de dinerista, confesó, no de narco, de los otros dos, confesó. Ese es el hombre. Entonces le volvieron, chifló, pero volvieron las balas en contra. Eso se los quería poner porque para que tenga riqueza la charla, para que vean que no son cosas, para que vean que está pasando acá en esta actualidad. Y volvemos a la puesta en escena en Ezeiza, en la cárcel, un código en la cárcel. Yo prefiero, como el Tedeum, presentarlo en una iglesia, no sé, un mensaje moral, la moral, el derecho, pero no en una cárcel. La cárcel. ¿Qué dijeron los dos? La ministra de la Seguridad habló 3 veces más que el presidente. 5 minutos habló el presidente. Ella 3 veces más. O sea, ¿cuál es la simbología? Seguridad, seguridad, yo firmo donde vos me digas, pero la seguridad. Empezaron mano dura, tolerancia cero. Verso, eslogan, que fracasó en todos lados, que no sabemos qué quiere decir, que es un exceso de policización de una ciudad, que es mucho policía. Bueno. Después putean los jueces porque los policías salen aquí, los jueces tienen que hacer plea bargaining, tienen que soltar gente. Bueno, no sirve. Giuliani, Bratton, les tiraron las torres gemelas en las narices y se hacen los grandes ciudadanos preventivos. Nada, nada. Pero comenzaron y cerraron con eso. Y brevemente, yo sí lo tengo el código porque me lo mandó el ministro de Justicia ese. Se lo pedí y me lo mandó. Yo creía que no me lo iba a mandar porque le iba a dar vergüenza, pero me lo mandó. Se ve que, bueno. Entonces, muy a duras penas, pude ver grandes cosas, algunas cosas, y brevemente, porque, bueno, vamos, 15 minutos. Miren. Lo que dijo Bullrich ahí como, ¿no? Subimos las penas, todo esto que yo anticipaba, no lo anticipaba yo porque sea vivo, o sea, todo el mundo que está en esto sabía, lo dijo Dante, el facilismo de lineal de levantar pena, lo dice la IA, lo dice todo el mundo. Homicidio, tenemos de 8 a 25 años, se eleva a 30. Bueno, profe, una vía, pará, un poquito, 30, Estatuto de Roma. 30 años tiene como principio general una excepción, el genocidio, lesa humanidad, crimen de guerra. Matar, que ustedes me maten a mí, voy a putear porque me quitaron la vida, pero no puede ser igual que una masacre de Srebrenica de 8.000 personas, que la matanza de Hitler, o sea, es una locura. 30 años de prisión el homicidio. Perpetua. Para un montón de casos, ¿no? Muchos homicidios. Mete ahora con perpetua también el homicidio del Barra Brava, a saber si esta era Barra Brava o era un fanático que estaba alcoholizado. Bueno, todo lo dijo la IA, no la legalidad. Tuvo una confusión, pero que me da mucho poder, que me encantaría tener poder y ese código, porque yo engancho con vos sos Barra Brava, vos cometiste, no, yo fui a la cancha, pero no sé. Bueno, perpetua. Probation desaparece para muchos casos. Falsas demandas. ¿Cómo? Y cuando, escuchen, muy interesante, este es más chiquitito, pero imagínense ustedes que van a ser abogados, la tecla, cuando vaya el enter,
yo voy a demandar a alguien o denuncio a alguien y les dicen que estaban equivocados, delito. Fíjense, en manos del poder. Ustedes denuncian. La mitad de tribunales pierde y la otra gana, está claro, porque siempre hay uno que gana, hay algún empate ahora con la conciliación, qué sé yo, pero uno pierde u otro gana. Todos esos son candidatos a ser criminalizados. El hostigamiento también es un delito, no sabemos bien qué es lo que es. Negarse al test de alcoholemia. Negarse al test de alcoholemia, que es un derecho. Tengo derecho a negar, vos tenés derecho a presumir que mi... Bueno, pero es un delito negarme al test de droga. El petardismo, bueno, el petardismo, la mala fama, estoy en un boliche adentro, en un establecimiento comercial, estoy chupando, comiendo, debe ser por la cara, y ven que a sabiendas no voy a pagar hasta 8 años de prisión. Fíjense eso en manos de un juez, ¿no? Con una presión de un poder ejecutivo, a sabiendas, vos estás, no, pero no tenés un peso en el bolsillo, entonces a sabiendas, no, pero yo iba a pagar con Mercado Pago, qué sé yo, cualquier cosa. Cualquier cosa, la violencia de género, la falsa mensaje para las mujeres, dejen de hacer denuncia contra los hombres, ahí también va violencia de género. Bueno, hay varios artículos así, bueno, tenencia estupefaciente. ¿De qué sirvió el fallo de Arriola? O sea, pero lo que costó decir que alguien tiene un cigarrillo de marihuana o en ámbito de privacidad para consumo personal, deja de ser delito, ahora vuelve a ser delito aunque sea para consumo personal. Ustedes imagínense nuestra policía, sí. Tengo una duda con eso, porque el tema del consumo personal, como dice el fallo Arriola, ya queda básicamente determinado que ahí entra el principio de reserva del artículo 19, entra la Constitución, como un código penal puede estar superponiéndose legalmente por sobre la Constitución, que es algo que dijo acá al principio, pero la verdad que me sigue llamando la atención, porque si no, ¿de qué sirve la Constitución? No, sin duda. Después es muy esquizofrénico, porque como todo código tiene una parte, no es que tiene una parte, porque es copiar y pegar, tenemos ese problema. Tiene una parte donde le da el mensaje a los jueces, a los fiscales, a todo decir humanidad, racionalidad, proporcionalidad, y respeten. Escuchen, ellos, un artículo por ahí que se pone para una especie de compensación de culpa, lo pone a pie de página, ¿sí? Tengan en cuenta la convencionalidad. ¿Qué carajo va a pasar? Va a pasar esto, pero no importa, pero ellos no joden y ellos se meten con la salud pública. Es un estado pastoral, es un estado que quiere hasta manejarnos la salud. Vos te vas a drogar si yo quiero. Chiflá, vení a mis reuniones con Jeffrey Epstein. Acá sí puedes tocar con chicas, puedes drogarte. Afuera todo lo demás no se puede ni tener un porro. Ese es el chiflido, esa es la perversión. Ya no importa, después un juez lo declarará inconstitucional, pero ese es el mensaje. Y bueno, para terminar esta parte, el terrorismo, el famoso terrorismo. Las chicas, las alumnas que están con nosotros ven cómo no hay nada más vago que terrorismo, delito grave que aterrorice o atemorice a la población para obtener una medida. Todos los contramineros candidatos a ser terroristas, ¿no? Toda la reforma laboral, candidatos a ser terroristas. Todo el de financiamiento universitario, universidad pública, candidato a ser. Y Adorni, en enero, cuando la CGT y las dos CTA llaman a la movilización por la reforma laboral, tuvieron a 20 por terroristas. O sea, es todo un esquema, y acá voy terminando un poco con el código, de agitar el fantasma del terrorismo para someter el miedo a la población, que es lo que quieren. De libertario queda poco o nada, todos enrejados y todos con miedo. ¿Está claro? Bueno, esto es algunas cositas más, pero bueno, no quiero pasarme los 20, 25 minutos que me asignaron. Esta es la idea, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho antes. Y fíjense, a mí me interesa mucho el chiflido. Parece que uno baja el nivel, pero creo que lo más alto que he dicho es lo del chiflido altero. Lo otro, qué sé yo, pueden encontrar en cualquier lado. Porque, ¿qué dice el presidente? He terminado con los piquetes y el narcotráfico. Le salió en mano derecha con Fred Machado, o sea, no sé cómo ha terminado. Pero hablaban de la corrupción, ¿no? Y fíjense, en el juicio a Cristina se hablaba mucho de la corrupción, o sea, la causante de todo no la corrupción. Pero, advierten el chiflido, aparece Andis,
la agencia de discapacidad. Aparece aparece, no estoy diciendo, pero déjeme por lo menos que queje, que denuncie y diga, che, prensa y jueces pongan atención. Sobreprecio 3% Karina. Diego Españolo afuera. Audios. Che, bueno. Y venís a luchar con 900 artículos, el chiflido, el tero. Al final le copiamos a los animales. Valijas por Ezeiza sin control. Peajes para hablar con el presidente. $800.000 en una, esto está comprobado, en una cuenta de un joven asesor del presidente, mano derecha, en una empresa que lo tiene a él nada más como empleado y que se lo dona. A mí nadie me donó, tengo algunos amigos que me quieren, familiares, pero nadie me donó $800.000. Y la UIF busca a la periodista que está investigando y la llama y no lo llama al personaje sospechado. La mega estafa criptomoneda. Entonces, no digo porque el principio de inocencia, pero acá huele a corrupción y largamos este código, bueno, y ganamos las elecciones, entonces todo pasó. Esto ya es un problema, esto es una locura, pero no lo veo tan difícil marcar esto. Voy a tomar unos 5 o 6 minutos para terminar con esto que quiero hacer el aporte. Me parece bastante obvio, cuando uno lo ve, cuando lo vean, van a ver ahí en Ezeiza, no sé qué hacen los dos en Ezeiza, ahí, lleno de uniformados. Pero el problema, ¿dónde está el problema? Este sí es un problema, pero para mí es un problema sintomático, un problema menor. El verdadero problema, vieron los que cursan conmigo que siempre hablo de un problema. Ustedes traten de buscar siempre un problema. Cuando vean una linealidad, eso tiene mucho que ver con la razón abstracta que uno está en el pizarrón, pero la realidad tiene problemas. O sea, y los intelectuales tenemos que ver, che, ¿cuál es el problema acá? El problema real que hay acá, o el problema, hay distintos niveles de problema de fondo. Es este que les voy a decir. Y me apoyo, no es porque sea quejoso, me apoyo en el artículo 1 del estatuto de esta universidad. Dice, la misión de la universidad, no de la facultad, la misión de la universidad de nosotros es esclarecer los grandes problemas humanos. Solamente a los abogados se nos ocurre simplificar la realidad, meterla en un código, tirar una ley y nos sale el ego como diciendo, ya controlé la red, no controlamos un carajo, esa ley, la realidad es resistente, larga la ley para atrás, la aplicamos, no sabemos, termina en inconstitucional o no, o la aplicamos con cualquier sentido. Problema, tenemos que buscar el problema. ¿Cuál es el problema acá? Que estamos en el mes de la lucha contra la violencia. Bueno, el remedio para todo esto, fíjense, subir pena, es la cárcel. Es uno de los remedios de las respuestas más violentas que la humanidad inventó. La cárcel. Es una cochinada, es un campo, esto no lo digo yo, lo dice la Corte de acá, Comisión Interamericana, en todos lados. Es como un campo de concentración moderno. Y queremos, y más en este código, ¿no? Más pena perpetua en un centro hacinado, cochino, en un campo de concentración. Y lo hemos normalizado, y lo decimos, bueno, ya vamos a poner algún director que limpie. Algunos más honestos. No. Estructuralmente es un mal invento de la humanidad. Esto los griegos tienen una palabra que es preciosa, es el fármaco. El remedio se transforma en veneno. Es decir, mientras más cárceles hay, más violencia hay. Pero también es un chiflido. Metemos preso a gente para seguir haciendo lo que estamos haciendo, como se está haciendo ahora y siempre se hizo desde el poder. ¿Está claro? Bueno, esto es lo que tienen que ver. No es ahora para contestarlo. No me importa que no tenga la respuesta. Yo ahora me siento orgulloso de presentar un problema. En todo caso, haremos después y ustedes son parte de la solución. No nos tiren la pelota a nosotros. O sea, toda la sociedad tiene que ir buscando. Pero primero veamos que la casa se está incendiando, que la cárcel es un problema, es un medio violento. Segundo, demos una vueltita más. Estamos un poquito en término. No solo la cárcel es violenta, el derecho es violencia. Discúlpenme si les saco la muela sin anestesia, pero el objeto de estudio de esta facultad es violento. Lo peor que podemos hacer es taparlo,
inventar una teoría de la pena, que es un verso, inventarla, eso no sirve para nosotros, hacemos juegos, publicamos libros, largamos, compensamos la culpa, te pongo 10 años de prisión y espero que te resocialicen. En un chiquero es imposible. Bueno, todo eso, el derecho es violento. Y esto no lo digo yo, no, nunca diría una cosa así basándome. El derecho viene de la violencia. Viene la violencia, que es la guerra, tomo este lugar, y una vez que tomo el vencedor, viene el derecho para codificar. Ley de alambrados en Inglaterra, la tierra, esto lo escribe Marx, la tierra era pública, vinieron uno y dijeron, che, ¿por qué no empezamos a alambrar? Claro, la alambrás vos, ¿y yo dónde quedé? Quedé afuera. El robo de leña es delito, pero el delito es la ley de alambrado, digo, para ponerlo, ¿no? Fíjense, brevemente, para que vean la violencia, todos los textos sagrados, la Biblia, el primer genocidio, ¿dónde está? El diluvio, está ahí. Muerte de hermanos, lo que es la Biblia, la cosa más sangrienta del Antiguo Testamento, 1500 a.C. Vamos más para arriba, Sumeria, la epopeya de Gilgamesh, el rey tiránico, sangre, sangre. No lo tomen como un cuentito, hay gente muy inteligente, eran textos fundacionales. La Ilíada de Homero, es la guerra de Troya, a partir del cual vienen las sociedades, se reparten, o sea, en Babilonia, en Grecia, con esto. El Bhagavad Gita en la India, ¿qué es lo que es el texto fundacional del budismo? Es la guerra entre dos primos, guerra entre primos. Krishna, una deidad, habla con Arjuna, le dice, dale, pelea, no seas maricón, pelea, no que mi primo, pelea. Todo es guerra, todo es guerra. Discúlpenme si me pongo bíblico, en el principio fue la guerra, la violencia. ¿Saben lo que dice Heráclito 400 años antes de Cristo? Dicen, la guerra es el padre, así habla. Algunos traducen como violencia. La guerra es el padre de todas las cosas. Entonces, uno empieza a ver, claro, hay una tradición de pensadores que ha estudiado esto y que la historia oficial la ha ocultado. Esto no se me ocurre a mí, después podemos hacer otra charla y poder continuar con esto. Entonces, el derecho viene ahí de la guerra. Voy tratando de terminar con dos pensadores que todos conocemos y que nadie pudo en duda su inteligencia, Einstein y Freud. En 1932, después de la Primera Guerra Mundial, no imaginaban mientras escribían esto que venía la Segunda, Einstein le dice a Freud, usted que sabe de esto, ¿por qué hay guerras? Se pregunta, esto que estamos diciendo acá, estamos en el mes de la lucha, ¿por qué? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué este código tan violento? ¿Por qué tanta violencia? Y no podemos salir de la violencia. Y le dice a Einstein, esa cabeza que tenía, le dice, yo creo que el derecho y el poder van de la mano. Le contesta a Freud, una altura, la carta es una exquisitez, la pueden googlear, está ahí, hay que leerla varias veces para entender bien, entender lo obvio está, pero leerla varias veces. Freud le dice, estoy de acuerdo, ahora usted me permite hacer un cambio, voy a sustituir poder por Gewalt, en alemán es violencia. Saque derecho y poder, no, derecho y violencia. Y dice Freud, es muy fácil demostrar que el derecho viene de la violencia. Y le agrega, como bien buen padre del psicoanálisis, le agrega los dos instintos que tenemos, eros y tánatos, amor y odio. Bueno, no es para hacer psicoanálisis, es para ver esto que dice Freud. Guarda, estos dos instintos van de la mano, van juntitos. Otra vez el fármaco en griego, otra vez el bien y el mal juntos, otra vez la guerra, la violencia en nosotros. Nosotros cuando votamos, es muy fácil criticar a Milei, estamos votando más violencia, no sabemos cómo salir de la violencia. Más si lo votamos a él, somos más violentos. Pero si no vemos esto, todos tenemos el zorro en el gallinero. Esta es una metáfora que pongo siempre porque es muy aleccionadora. Entonces, acá sí vamos terminando. Ya hay un montón de autores, pero me gustaba estos dos para que vean que por lo menos es un problema. No estoy diciendo que yo tengo la solución. Estaría en Naciones Unidas, en el Vaticano, estaría acá. Si tuviera la solución, estaría dando charlas por el mundo. Pero el problema lo tengo claro. Ahora, ¿qué pasa? El derecho, esto lo ha trabajado mucho Fraser, René Girard, cómo viene de la magia, la religión, la filosofía, la ciencia, el derecho, la justicia. Hay todo un continuum ahí, hay todo un continuum, y violencia primero. Cambia la forma. El derecho tiene una de las fuentes, el derecho canónico y la teología cristiana. Esto lo dice un jurista actual en su último tratado, español, Silva Sánchez. Dice, expresamente lo dice, que el derecho tiene un componente muy fuerte de teología cristiana, sobre todo para la moral retributiva, para hacer del derecho algo público. Todo eso viene
de la religión. Y ya dijimos que la religión tiene el componente de violencia con los textos. Y me olvidé decir algo, Hans Welzel, lo deben haber estudiado, visto, él mismo por ahí lo dice, pero muy al pasar, muy rápido, como hacemos los penalistas, se ve que tenemos culpa y hacemos una teoría agnóstica de la pena, pero al final es una teoría de la pena y escribo 1000 páginas de derecho penal, o sea, fármaco, el remedio que es veneno, bueno, estamos ahí. Welzel dice, el derecho en última instancia es fuerza, pero él sigue como los iluministas. No tenés que seguir. Si el derecho en última instancia es fuerza, entonces tiene razón Trump. ¿Por qué? ¿En qué quedó el derecho? El derecho hoy, la legalidad internacional, Naciones Unidas, los derechos humanos y todo, y la Corte Penal Internacional con Trump. Guerra en Irán, se secuestra un presidente en Venezuela, putea Groenlandia, Cuba ya la ve con agrado, Panamá quiere el canal, México, ya un fiscal federal de Nueva York le pidió la extradición al gobernador del Sinaloa, de un estado de, bueno, el derecho sin la fuerza, me fui muy atrás con Gilgamesh y todo eso, ahora estoy bien actual, el derecho sin la fuerza no es concebible, se dio cuenta Welzel y lo dice Silva Sánchez diciendo la religión. Y acá termino. Y si es religión, ¿qué significa? Que hemos tomado la lógica del sacrificio, del chivo expiatorio, la teología del chivo expiatorio. ¿Qué era el chivo expiatorio? Abraham, dame tu hijo. Y si la humanidad es un quilombo, los hombres que creen, dice Dios, no me hacen caso, adoran a otros reyes, los tengo que matar. Dame tu hijo para sacrificar. Dame una oveja, sacrifico un inocente para calmar los males de la sociedad. Eso es lo que hacemos ahora. Y volvemos con esto al chiflido. Tenemos en Mendoza 6.000 infelices encerrados, infelices, aunque hicieron lo que hicieron. Es mentira, a mí no me gusta mucho con los presos porque te mienten. Fui a Guatemala, condenados a muerte, me decían que la Virgencita. Hicieron lo que hicieron, pero no están presos por lo que hicieron. Están presos por la teoría del chivo expiatorio. Están presos porque hay gente que tiene poder, que chifla y encierra a 6.000 infelices para seguir haciendo cosas mucho peor de las que están encerrados. Por eso es este proyecto de código. Entonces me dicen, bueno, profe, ¿qué hacemos? Ya les dije, pónganse las pilas y vamos para adelante a pensar. Pero por ahora lo que tenemos que hacer, salen de acá, salgan caminando con mala conciencia. No estén orgullosos de repartir pena, con mala conciencia, con la conciencia de que al zorro lo metemos nosotros dentro del gallinero. Gracias. Bueno, agradecerle a los exponentes por esta charla, más que charla, quizás invitarlos a la reflexión de que tenemos quizás un proyecto de reforma del Código Penal que nadie sabe que tiene adentro y eso es un problema, como decían los exponentes. Invitarlos a seguir reflexionando sobre esto, porque seguramente cuando vuelvan las elecciones vamos a volver a hablar del Código Penal y hasta quizás lo tratemos en la Cámara y nos digamos, ¿qué es ese código? ¿Qué tiene? Porque quizás lo vamos a defender porque decimos, bueno, evidentemente hay que darle una solución, pero esa solución es de corto tiempo, no es de manera estructural. Para que el año que viene, si volvemos a estar discutiendo el Código Penal, ese es un proyecto de 900 artículos, pensar, ¿realmente es la solución al problema o vamos a seguir creando más problemas? Y que no vayamos por la calle automáticos defendiendo una reforma que supuestamente actualiza cuando en realidad atrasa, como dijeron los exponentes. Eso, invitarlos a seguir la reflexión y nos vemos en las próximas charlas que seguramente pensemos sobre esta temática. También invitarlos a que vamos a hacer un café patrio con medialunas, por si quieren pasar por la mesita de OP en la entrada, ahí va a haber medialunas ricas, así que nada, más que invitados. Gracias a todos y bueno, nos vemos seguramente con alguna otra temática pronto. Gracias, Rodrigo.